Una bomba centrífuga es un equipo que se utiliza para mover líquidos mediante un impulsor que gira y empuja el fluido hacia afuera gracias a la fuerza centrífuga, como cuando giras un recipiente con agua y el líquido se va hacia las paredes. En esta práctica se tuvo como objetivo identificar las partes de la bomba y analizar su funcionamiento, controlando el flujo con válvula y midiendo el caudal para calcular la potencia desarrollada. Los conceptos principales que son caudal, o sea, es Q, es la cantidad de líquido que fluye, la carga H, que representa la altura o energía necesaria para mover el fluido, como subir agua a un tinaco, y la densidad P y la gravedad G, que influyen en el comportamiento del fluido. La potencia se calcula con la fórmula W es igual a P por G por Q por H, donde W es la potencia, P es la densidad del fluido, G es la gravedad, que es una constante, Q es el caudal y H es la altura. Por lo tanto, la potencia puede variar principalmente por el caudal y la carga, ya que a mayor flujo o mayor altura, mayor energía se requiere. Además, se analizaron las curvas características de la onda que muestra la relación de caudal, carga, potencia y eficiencia. Se observó que la carga no es 100% eficiente debido a las pérdidas de energía por fricción, calor y desgaste del equipo. En conclusión, la práctica nos permitió relacionar la teoría con el comportamiento real de la fuerza centrífuga y comprender la importancia de las condiciones de operación para tener un mejor rendimiento en el transporte de líquidos. Bueno, pues como introducción, pues podemos decir que el estudio de las bombas centrífugas pues, se basa en comprender cómo se transfiere la energía a un fluido. Esto pues para poder moverlo de un lugar a otro. En esta práctica se buscó analizar ese principio, identificando las partes de la bomba y observando su funcionamiento en condiciones reales. Para ello se controló el flujo mediante válvulas y se midió el caudal, relacionando esos datos con conceptos como la carga, la densidad y la potencia, con el fin de entender cómo influyen en el desempeño del equipo. Se procedió al cierre de las válvulas BC1, BA2 y BC3, verificando simultáneamente que el resto de las válvulas del sistema se encontraban completamente abiertas. Se realizó la medición del nivel del agua en el tanque tomando como referencia la distancia desde la tubería de succión hacia la tubería de descarga. Este valor se utilizó posteriormente para calcular la presión de succión de la bomba mediante la fórmula de presión de la columna, que sería PGH P por G por H. Mediante la manipulación de la válvula BA3 se definió y se estabilizó el flujo máximo permitido por el rotámetro, registrado la lectura correspondiente en la tabla 1. Se afectó el cierre de la válvula gradualmente de la válvula BA3 de forma repetida para obtener diferentes puntos de la operación, registrando cada uno de los caudales resultantes en la tabla de resultados. Se consultó el anexo A1 relativo a los factores de conversión para asegurar la homogeneidad de las unidades de medición. Finalmente se elaboró el reporte técnico siguiendo las instrucciones y requerimientos establecidos en la guía de práctica. Para el apartado de resultados y discusión, tenemos pues, que medimos correctamente lo que nos pedía, que era la presión, el caudal, la altura, y calculamos los watts de potencia poniendo el motor a 30 hercios y a 40 hercios de potencia. Ay, me faltó calcular el horsepower. Bueno, luego voy a ponerlo. La tabla va a aparecer por aquí con todos los datos. Junto con la tabla también voy a poner la gráfica, esta característica de la relación entre la altura y la potencia de y el caudal. La altura y el caudal. Es un poco corta, la intenté replicar como la hizo el maestro en clase. Se aprecia muy poco la curva, probablemente porque medimos muy pocas veces, son pocos datos para lo que se necesita para poder hacer la curva en condiciones, pero se llega a ver el pequeño, como la pequeña caída de la curva de los motores. Así que sí, eso sería todo. Y como conclusión,
Al realizar la práctica se pudo comprobar que el comportamiento de la bomba centrífuga depende directamente de las condiciones de operación, como el flujo y la altura de trabajo. También se entendió que aunque existen fórmulas para calcular la potencia, en la realidad siempre hay pérdidas de energía y que afectan la eficiencia en general. La actividad ayudó a conectar la teoría con lo que realmente ocurre en el equipo, destacando la importancia de ajustar bien las variables para lograr un mejor desempeño en el manejo de fluidos.